Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das, de que en medio de este tiempo, Padre Yahweh, aún en medio de dificultades, en medio de conflictos, tú nos has guardado en el hueco de tu mano y nos has sostenido. Y nos has dado vida, Padre Yahweh, a cada uno de nosotros. Y gracias, Padre Yahweh, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de congregarnos, para alabar, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Tu palabra dice, mirar cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y que de esa manera podamos cohabitar, Padre Yahweh, los unos con los otros. Y que a través de esta palabra seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra. Que hables algo nuevo al corazón de cada uno de nosotros. Y que podamos salir con el gozo tuyo, Padre Yahweh, de este lugar. Puesto que el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Fortaleza que necesitamos en tiempos de aflicción, en tiempos de calamidades. Pero aún en medio de todo, para que el gozo de Yahweh sea el que esté con nosotros y podamos asegurar nuestra victoria. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 10. Sabes, Él nos hace un llamado a todos a ser parte de un ejército. Dice la palabra, dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y Él hace un llamado. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él nos hace un llamado a la vida de cada uno de nosotros, no solamente para que le podamos servir, para que le sigamos a Él, sino para que podamos ser un pueblo tomado como un ejército, como un pueblo que puede tomar posesión de las armas que Él nos ha dado. ¿Cuántos sabemos que todo ejército tiene armas? Amén. Y en todo ejército hay armas. Cada ejército tiene sus propias armas. Y de la misma manera dice la palabra, dice que nuestra lucha no es contra ni carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en lugares celestes. Y a cada uno se nos fueron dados, a todos nosotros, vamos a llamarlo de esa manera, se nos fueron equipados. Si Él nos llama para ser parte de ese ejército, o parte de ese remanente que le conocerá a Él, y que a través de la boca de ellos proclamará el mensaje de liberación y el mensaje de sanidad para otros, a través de nuestras bocas y de nuestros labios, tiene que haber una arma muy poderosa, y esa arma poderosa por la cual Él nos ha equipado es nuestra boca. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos rapidito a Hebreos capítulo 12. Dice la palabra, dice que debemos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Pero Hebreos 4, si seguimos ahí, dice, porque la palabra de Elohim es viva y es eficaz, dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Pero vemos que, dice que la palabra de Yahweh es como una espada de dos filos. Así debe de ser nuestra boca. A través de nuestras bocas o a través de nuestros labios, de la vida del corazón de cada uno de nosotros, deben de salir palabras que sean como espada de dos filos. Porque eso es lo que viene a ser la palabra de Yahweh para nuestras vidas. ¿Sabes? La palabra o la espada viene a ser esa palabra, la palabra de Yahweh, pero que viene y sale de la boca también de cada uno de nosotros para traer liberación y para traer sanidad a aquel que se encuentra cautivo. ¿Cuánto lo entendemos? Esa debe de ser nuestras bocas o la voz de cada uno de nosotros. Y si Él desea equipar o ejercitar a un ejército o a un pueblo en medio de esta hora, dice la palabra que Él nos ha equipado con armas que se nos han sido dadas, que no son carnales, que no son de este mundo, sino que es a través de su palabra, a través de las armas que Él nos ha dado, porque son espirituales. Nuestra lucha es espiritual y nuestra lucha nunca va a ser carnal. ¿Cuánto lo entendemos? Siempre va a ser espiritual nuestra lucha. Siempre va a haber una contienda en medio de todos, y vivimos en tiempos muy difíciles y necesitamos guardarnos. Número 1, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Yeshua, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que es el autor y el consumador de todas las cosas. Y no debemos de tener miedos, porque sabemos
que tenemos armas que se nos fueron dadas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, en medio de las crisis y de las dificultades y en medio de los tiempos que vivimos, no podemos tener miedo, porque nos han sido dadas armas que son poderosas, las cuales tú y yo podemos utilizar, y que esas armas se nos fueron dadas para destrucción de fortalezas. Que en medio de las catástrofes, y no solamente por las circunstancias que vivimos, pero aún cuando viene y nos invaden la enfermedad a nuestros cuerpos y caemos en enfermedad, y cuando vienen a veces diferentes circunstancias que se levantan, tú y yo tenemos armas poderosas. Número uno, que es nuestra boca, que a través de nuestra boca es esa espada de dos filos para declarar su palabra, para compartir el mensaje de salvación, pero que también de nuestras alabanzas y de la adoración hacia nuestro Padre, también es una arma muy poderosa para paralizar el enemigo en medio de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Y debemos utilizar esas armas que se nos fueron dadas. Y Él nos hace un llamado a unirnos para ser parte de ese ejército en medio de estos tiempos que pueden ser difíciles o podrán ser difíciles. Y la verdad es que tenemos que lograr mucho. Perdón. Podemos lograr mucho a través de nuestras oraciones, intercediendo a través de nuestros labios, de lo que tú y yo podemos declarar y de confesar delante de los ojos de nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, a través de nuestra oración y a través de nuestra intercesión podemos lograr mucho, más de lo que tú y yo pudiéramos lograr teniendo una lucha carnal o una lucha no con nuestros propios argumentos ni con nuestros propios principios, sino a través de cómo Él lo ha declarado a su palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Hay tanto que tú y yo podemos lograr en medio de esos tiempos de necesidad y de aflicción, y les cual viene a ser muchas veces cuál es nuestra postura en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones. ¿Cuál es nuestra postura con la cual tú y yo nos paramos como un pueblo que le conoce a Él en medio de la aflicción? ¿Cuál es nuestra postura, nuestros argumentos? Porque muy fácilmente muchas veces se puede caer en una cobardía, o podemos ser levantados en valentía para poder pelear la buena batalla que tú y yo tenemos delante de nuestras vidas. Sabes, cada uno de nosotros tiene una carrera, y esa carrera somos llamados a terminarla. ¿Cuánto lo entendemos? Y somos llamados a llegar hasta el fin de esa meta, de esa carrera. Y en medio de esa carrera habrá luchas, dificultades, adversidades, pero que también se nos fueron dadas armas para que tú y yo las podemos utilizar para destrucción de fortalezas que se levantan en contra de nuestras vidas, que tal vez quieren imposibilitar que tú y yo podemos llegar a esa meta que está delante de nosotros. Y no importa cómo la peleemos, cómo la corremos, sino lo principal de todo es que lleguemos a esa meta. Y la única manera de poder llegar a esa meta, di conmigo, es poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Es la única manera en la que tú y yo vamos a poder llegar a esa meta. ¿Sabes? Porque habrá obstáculos delante de nuestras vidas. Habrá luchas que vendrán en contra de nosotros, pero que en medio de todo, mientras tú y yo permanezcamos y pongamos nuestros ojos en el autor de todas las cosas, tú y yo podremos estar seguros que tú y yo podemos llegar a esa meta. ¿Cuánto lo entendemos? Pero es la única manera. Sabes, entre más tú y yo ponemos nuestros ojos en los problemas, en las adversidades, en las luchas que están delante de nuestras vidas, mayor se hacen nuestras luchas, nuestras adversidades. Y entre más grande es nuestra lucha y nuestra adversidad, más pequeño podemos parecer que Elohim es en nuestras vidas. Pero cuando más ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de todos, de nuestra fe, el autor y consumador de todas las cosas, mientras nuestra mirada está puesta en Él, ¿sabes una cosa? Pequeños se irán haciendo nuestros obstáculos y nuestros problemas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes? Una vez escuché una anécdota y déjame compararlo de esta manera. El espejo de nuestro carro es muy grande
el panorama que tú y yo tenemos para mirar hacia enfrente, el parabrisas de nuestros autos. Pero también en ese parabrisas de nuestros autos hay un pequeño espejo, el cual nos sirve para mirar las cosas que vamos dejando atrás en nuestras vidas. Y entre más vamos avanzando y vamos caminando esa carrera, cada vez más pequeños van siendo los obstáculos que vamos dejando atrás en nuestras vidas. Tenemos un panorama para poder mirar y ensanchar nuestra visión hacia enfrente. Pero a veces solamente el mirar hacia atrás es para que podamos mirar lo grande que es Yahweh y lo pequeño que son nuestros obstáculos en medio de nuestras vidas. Y es tiempo de caminar y es tiempo de avanzar hacia las cosas que Yahweh, di conmigo, hacia las cosas que Él tiene para nosotros en nuestras vidas. Y tenemos que utilizar las armas que se nos fueron dadas a cada uno de nosotros, que se nos fueron entregadas. Y sabes que hay fortalezas que están apuntando al pueblo de Yahweh y que tenemos que levantarnos como ese pueblo, y que esas armas que se nos fueron dadas fueron para destrucción de esas fortalezas. Dice, versículo 3, dice, pues aunque andamos, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías. Versículo 6. Dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia o cuando nuestra obediencia sea completa. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 11. Y vamos a guardar lugar ahí en el capítulo 11. Sabe, la palabra nos enseña que en el final de los tiempos, dice la palabra que habría mucha maldad, que el corazón de muchos se enfriaría. ¿Y cuántos vemos que realmente es algo que está sucediendo? Dice que cuando Él venga, dice, ¿acaso encontrará fe en la tierra? Dice que el corazón de muchos desfallecerá a causa de la maldad que habrá en medio de la tierra. Y sabes, en el cielo hay huestes de maldad, la palabra lo declara, que han sido lanzados a la tierra, y como dice aún el libro desde Apocalipsis, que desde el mismo infierno han resucitado esos espíritus. Recordamos que ¿cuáles son esos espíritus de los Nefilim? Recordemos que esos espíritus de los Nefilim no regresan ni al cielo ni están en la tierra, bueno, sino que su morada es en la tierra, y en medio de todas las cosas lo que ellos necesitan es un cuerpo donde poder obrar y donde poder obrar. No pueden obrar por sí solos, sino que necesitan de un cuerpo, de una persona, para que esos espíritus puedan obrar. Yeshua mismo lo dijo, porque cuando un espíritu sale, dice, va al desierto, y después de haber vagado, dice, volveré nuevamente a mi casa. Busca un lugar de morada, porque no puede habitar solo. Necesita un cuerpo donde poder habitar. Por eso la misma palabra dice que no demos lugar al enemigo, para que no demos lugar al diablo, para que nuestras vidas, o no podamos ser ese cuerpo en los cuales ellos puedan utilizar para venir a atormentar la vida de un ser humano o la vida de una persona. ¿Cuánto lo entendemos? Sino que a veces son brechas que se abren. No a veces. Cuando hay algo que no está bien en nuestras vidas, hay una brecha, un portal que se abre para que el enemigo pueda tomar posesión, para que el enemigo pueda obrar a través de esa persona, para que pueda hacer estragos, para que pueda hacer tormentos. Y tú y yo tenemos que cuidar que nuestro corazón esté bien delante de Yahweh, que nuestras obras o que nuestros corazones estén apegados tanto a Él, para que tú y yo no abremos un portal o una puerta en nuestras vidas en la cual el enemigo pueda tomar posesión de un cuerpo o de una persona. ¿Cuánto lo entendemos? Porque pueden obrar de muchas y diferentes maneras, a través del engaño, de la mentira y de tantas cosas que pueden venir, o de tantos argumentos y pensamientos que se pueden levantar. Y tú y yo tenemos que ser conscientes. Y tenemos que guardar nuestros corazones y nuestras vidas, di conmigo, en Él. Porque en medio entendemos que se encuentra lo que es la humanidad, el cielo y las huestes de maldad del mismo infierno, que también vendrían a ser estos espíritus de los Nefilim.
Y el medio de la humanidad, o el medio de todo, es como si pudiéramos compararlo como si fuera un sándwich. Está uno, el otro, y el medio de todas las cosas, ¿quiénes se encuentran? Todos nosotros. Pero debemos acordarnos que podemos mantenernos en pie, fuertes, en confianza y seguridad, tomados de la mano a pesar del miedo de las circunstancias y de la maldad que se pueda levantar. Que no se nos olvide que somos escogidos, o que hemos sido escogidos por Él, y que somos hijos de Yahweh, somos parte de su familia, y que como parte de esa familia somos un ejército para mantenernos firmes, para ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. ¿Cuánto lo entendemos? Y déjame irme muy apegado a las notas. Quiero terminar con esto. Y debemos entender que muchas veces el temor viene a nuestras vidas y a nuestros corazones, pero que aun cuando viene el temor, la lucha y la adversidad en nuestras vidas, di conmigo, no tenemos por qué tener miedo. Dice la palabra, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Y es parte de las armas que se nos han sido dadas. Podemos perder toda la esperanza. Podemos tal vez por poder perder la esperanza, estar asustados, atemorizados. Pero nosotros somos parte de un ejército que cargamos una comisión y un mandato de que ese ejército, o que en medio de las luchas y las adversidades somos llamados a ser más que vencedores. No podemos olvidar que somos parte de un pueblo diferente y que tenemos armas de milicia con las cuales tú y yo podemos combatir y hacer frente al enemigo de nuestras vidas. Hay luchas, y vuelvo a repetir, y perdóname que vuelvo a enfatizar, pero realmente son los tiempos en los cuales tú y yo vivimos. Y que en medio de esas luchas que están delante de nuestras vidas, tenemos que entender que hay armas que se nos fueron entregadas, armas de milicia en las cuales tú y yo tenemos para poder combatir al enemigo en medio de nuestras vidas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que aun cuando viene la adversidad en contra de nosotros, es tiempo de levantarnos y de declarar la palabra de Yahweh, y de decir y de declarar que si no es la enfermedad viene y ataca nuestros cuerpos, podernos pararnos en esa fe y en esa misma convicción, y de poder declarar que es por medio de sus llagas que nosotros hemos sido curados. ¿Cuánto lo entendemos? Pero tomar parte de esas armas que se nos han sido dadas, que se nos fueron entregadas, que como parte de un pueblo de creyentes que somos todos nosotros, que esas armas que se nos fueron dadas para que las utilicemos, para que las usemos. Si pudiéramos entender la gran magnitud de las grandezas que tú y yo tenemos, que se nos fueron dadas, que aún el simple hecho de levantar nuestra voz y nuestra boca y proclamar la palabra de Yahweh, y de levantar nuestras manos en adoración y en exaltación delante de Él, y declarar que Él es mayor que cualquier cosa, que el poder danzar y poder levantar nuestras manos es una arma tan poderosa que esa arma puede paralizar el enemigo que viene en contra de nosotros. Si tú miras la vida de Pablo y Silas cuando estuvieron en medio de tanta aflicción y cuando fueron encarcelados, lo único que salió de sus bocas y de sus corazones no fueron palabras de queja, palabras de derrota, de poder decir: Padre, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos han tomado presos y hemos llevado tu palabra, tu mensaje de salvación? ¿Por qué nos ha acontecido? Cuando viene la aflicción a nuestras vidas, ¿sabes que no son los momentos para que nos hagamos las víctimas? Para que podamos decir: Padre, si yo te busco, si yo te sirvo, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Sino es para que levantemos nuestra voz en alabanza y en adoración a aquel que todo lo puede, que a través de nuestra alabanza, que a través de nuestra exaltación se rompen cadenas, se rompen ataduras en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias, que son para liberación y para sanidad para otros. Que
cuando tú y yo podemos levantar el simplemente hecho de levantar y el extender nuestras manos en medio de la alabanza, sabes que tú y yo estamos destruyendo fortalezas en nuestras vidas. Porque son armas. Voltea con la persona que está a tu lado y le digo, son armas que se nos fueron dadas, que se nos fueron entregadas. Y debemos pararnos como ese ejército de David. No era como el ejército de Saúl. Yo te hablaba la semana pasada, un ejército muy diferente. El ejército de David o de Saúl, todos eran soldados. El ejército de Saúl, todos eran soldados. El ejército de David fueron formados en medio de una aflicción o en medio de las aflicciones y salieron. Y la Biblia da renombre a través de estos hombres que no se conocía como los hombres de David, sino que eran los hombres valientes de David. Hombres que fueron preparados, formados, capacitados, instruidos para hacer frente en medio de las adversidades y en medio de las luchas. Y así somos llamados cada uno de nosotros. Somos llamados a ser parte de ese ejército valiente y en medio de las aflicciones. O sabes una cosa, las aflicciones los hicieron, los formaron. Nuestras luchas, nuestras aflicciones que tú y yo hemos vivido. ¿Cuántos hemos sufrido en esta vida? Y no es por hacernos los sufridos, ¿verdad? Como podríamos decir en un título. Pero ¿cuántos hemos tenido luchas y hemos sufrido en medio de esta vida? ¿Cuántos hemos tenido aflicciones? Todos. Aún antes de llegar a los caminos de Él. Pero parte de esos sufrimientos que tú y yo sufrimos y que tú y yo pudimos llevar, fueron parte de una preparación para nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado. Todos los sufrimientos, las luchas y las adversidades ha sido parte de esa preparación que Yahweh ha tenido para nosotros, para que podamos ser un ejército fuerte preparados en Él. Amén, aleluya. Porque conoces el dolor, la aflicción, las adversidades, las luchas. Y sabes, eso nos prepara y eso nos moldea. Cuando estos hombres llegaron en medio de tanta aflicción, llegaron para ser formados, para ser forjados. Y en medio de esas luchas y en medio de esas aflicciones salió lo mejor de ellos. Sabes, la palabra dice que Él desea probarnos para que seamos hallados, aprobados como el oro. Sabes, el oro cuando es puesto a prueba para que pueda salir ese metal precioso, brillante, reluciente y de que después se puede pulir. Pero para que antes de que ese material pueda ser pulido, primero necesita ser puesto bajo tanto fuego que ese fuego lo purifica. Y una vez que lo purifica, queda ese metal. Y una vez que queda ese metal, puede ser pulido para que pueda ser ese material tan brilloso, tan brillante, amarillo o blanco. Las circunstancias como la plata o el oro blanco, pero sabes, es puesto a prueba. Nuestras vidas, para que puedan dar ese fragante aroma, muchas veces tienen que ser puestos a pruebas para que en medio de las aflicciones y en medio de las circunstancias, todas las impurezas, todo lo que no es de Él pueda salir, para que una vez que somos probados y puestos a prueba, podamos salir aprobados como el oro. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Él desea pulirnos, Él desea moldearnos. Vamos a Primera de Crónicas capítulo 11. Y vamos al versículo 10. ¿Estamos ahí? Dice, estos son los jefes de los valientes que tenía David. Dice, estos son los jefes de los valientes que tenía David y dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo Israel para hacerlo rey, dice, conforme a la palabra de Yahweh, concerniente a Israel. Di conmigo, nuestro llamado en esta hora es con el fin de nosotros poder ser parte de ese ejército valiente en medio de este mundo, para que en medio de todas las cosas, que aún el terror puede venir y las adversidades, pero nuestra comisión es el poder dejar salir de nuestra boca que Él es Elohim en medio de todas las naciones. ¿Sabes qué es lo que? Esto es algo paralelo.
Sabes, David es una imagen, podríamos decir, del Mesías o de Yeshua. Una imagen tipificada, podríamos decirlo de esa manera. ¿Quién formó a esos hombres? David. ¿Quién es el que forma y capacita la vida de cada uno de nosotros? Yeshua. ¿Quién es el que nos moldea, nos prepara y forja nuestro carácter y nuestras vidas? Él. En medio de las luchas, de las adversidades. Y dice la palabra, dice, esos son los jefes de los valientes que tenía David, quienes dieron fuerte apoyo en su reino junto con todo Israel para hacerlo rey. ¿Quién lo declara rey a él? Él es rey, pero nosotros lo declaramos rey sobre todas las cosas a través de ¿cómo? De nuestros labios y de nuestras bocas, confesando que Yeshua es el Adón de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Y damos apoyo. Él puede hacer todas las cosas. Sabes, Él es omnisciente, Él es omnipotente y Él está en todos los lugares. ¿Cuánto lo entendemos? Él está en todos lados. Él es omnisciente, Él es omnipotente. Y sabes, Él podría hacer todas las cosas. Y Él puede declarar todas las cosas. Pero la realidad y la verdad de todas las cosas es que Él necesita de un cuerpo, de un ejército, para que Él pueda moverse y Él pueda hacer las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Él necesita de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Si Él va a abrazar al medio o a una persona que está tan dolida y que necesita un abrazo, una palabra de ánimo, pudiéramos decir, bueno, Padre, ¿por qué no hablas a la vida y al corazón de esa persona y sueltas una palabra de ánimo? ¿Sabes qué? Sí lo hará. Y Él lo puede hacer, pero Él necesita de alguien como tú y como yo, de unos brazos y de unas manos, los cuales puedan palpar y puedan dar una palmada a la vida del corazón de una persona y decirle ánimo porque Elohim está contigo. ¿Cuánto lo entendemos? Si Él va a abrazar a alguien que está tan dolido y en tanta aflicción y en tanta necesidad, ¿sabes a quién nos hará? A nosotros. Porque muchas veces lo que una persona necesita es solamente un abrazo y una palabra de ánimo que venga del corazón del Padre y que podamos ser usados y podamos traer una palabra de esperanza y de consuelo a la vida de esa persona. ¿Y sabes a quién va a utilizar? A nosotros, a nuestras vidas. Que si Él va a liberar a una persona, Él lo hará. Pero ciertamente Él también necesita a una persona que se pueda poner en la brecha y pueda orar, interceder por la vida de esa persona y decirle, Padre, ten misericordia de esta vida, sana, haz un milagro en mi casa, en mi familia, en mi pariente, en esta persona, ten misericordia de ella. Pero es cuando solamente tú y yo nos ponemos en la brecha a favor de alguien más. ¿Cuánto lo entendemos? Y Él lo hará a través de nosotros. Somos parte de ese ejército que Él desea utilizar. Ese ejército de David, ¿sabes? Eran hombres endeudados, amargados, fracasados, rechazados. Ellos vinieron a David a la cueva y Él los tomó. Él los tomó con ellos, los tomó consigo, con Él. A los afligidos, a los amargados, y salieron como un ejército de David, y este ejército fue formado para poder lograr grandes batallas y grandes victorias. Amén. Vamos a leer versículo Efesios capítulo 2. Sabes, la palabra nos habla, o la palabra declara, pues lo podemos encontrar en el libro de Hebreos 4, como leíamos anteriormente, que su espada es como una espada de dos filos. Sabes, a través de nuestras bocas o a través de nuestros labios debemos de dejar salir la palabra de Elohim. Si nos guardamos en Él, sabes, nada nos podrá hacer frente, pero tenemos que guardar y asegurar nuestras vidas y nuestros corazones delante de ¿quién? Delante de Él. Y nuestras bocas, nuestros labios, vienen a ser como esa voz, como esa espada
que viene a traer liberación para la vida que el cual escucha. Sabes, en el tiempo del fin, el mundo va a estar tan asustado, o eso es lo que declara la palabra, o por lo menos lo que podemos entender en el libro de Apocalipsis, y que la misma palabra lo describe a través de muchas otras citas, que en medio del tiempo del fin, el mundo va a estar tan atemorizado, afligido, y nuestra función como parte de un ejército espiritual, vamos a llamarle de esa manera, espiritual de Yahweh, es llevar la espada de Yahweh o la palabra de Yahweh y tener una palabra para alentar, para fundir ánimo al desalentado y listos y preparados ante cualquier cosa, para que podamos ganar a una persona que está afligida, que está derrotada, y podemos llevar ese mensaje de salvación en medio de ese tiempo, porque sería tiempo de poder ganar a la vida y el corazón de las personas. Sabes que cuando viene la aflicción y la lucha y las adversidades, lo único que la persona muchas veces necesita es tener paz, la esperanza, la seguridad y la confianza de que todas las cosas estarán bien, y que cuando tú y yo podemos traer una palabra de ánimo, de consuelo, para infundir ánimo al corazón de esa persona, es un tiempo para que los podamos ganar y para que los podamos llevar a los pies de Él. ¿Cuántos lo entendemos? Pero tenemos que aprovechar las ocasiones, las oportunidades que se nos son dadas, las oportunidades que tenemos. Es un tiempo oportuno para que podamos abrir nuestras bocas y nuestros corazones y hablarles de la salvación de Yeshua. Que aunque 1000 caigan hacia un lado y 10,000 hacia otro, a nuestra diestra, hacia un lado, hacia otro, dice la palabra, que a nosotros no nos tocaría. Que aún en medio de tantas cosas, nuestra palabra o la palabra que sale de nuestras bocas, que sea como esa espada para poder traer liberación, y vuelvo a repetirlo, que muchos de ellos puedan venir al conocimiento y a la verdad de Yeshua. Sabes, yo no sé cómo fue tu vida, pero generalmente la manera en la que una persona llega a los pies de Él, o por lo menos así fue en la mía, fue cuando nuestras vidas tocaron fondo. Cuando estábamos en lo peor de todo, sumergidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestros vicios, en nuestros apetitos malsanos carnales, y que muchos de nosotros llegamos a tocar fondo, y que la única palabra que pudo salir de nuestras bocas en aquel momento y en aquel tiempo es decirle: Padre, si realmente tú eres una realidad y una verdad como muchos te proclaman, yo quiero que tú hagas algo en mí. Y que es en ese momento cuando Él vino y tocó el corazón de muchos de nosotros y nos rescató en medio del muladar en el que nos encontrábamos y nos hizo sentar en lugares juntamente con Él. Que a través del final de nuestro túnel, de nuestra desesperación y de nuestra aflicción, fue en el momento en el que pudimos mirar una luz en medio de tanta oscuridad y en medio de nuestro camino. Pero ¿sabes cuándo fue? Cuando venimos desquebrajados, perdidos, derrotados. ¿Cuándo fue cuando la mujer con el flujo de sangre encontró la sanidad que tanto había buscado? Cuando malgastó todo cuanto pudo en tantos médicos. La palabra no lo describe, pero por lo menos podemos entender que era una mujer de una alta posición, un alto estatus, dice, porque gastó todo cuanto tenía. Pero cuando oyó hablar de Yeshua, dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Que al final de las circunstancias de todo, que cuando la única esperanza que tienen las personas en medio de todas las cosas es cuando ya intentaron y buscaron de una y de otra manera y nunca pudieron encontrar la paz, ni el shalom, ni la prosperidad, ni la tranquilidad, ni el bienestar que tanto querían sobre sus vidas, y que lo único que cuesta a través del medio de tanta aflicción es poder decir: ¿en dónde más puedo poner la confianza? Porque generalmente a veces buscamos por todos lados y por muchos lugares
Cuando la misma palabra nos enseña, dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, dice, pero bienaventurado es el hombre, dice, cuya confianza es Yahweh, porque no verá cuando venga el día malo. Eso lo conocemos nosotros, pero no el que está afuera. Y tú y yo necesitamos enseñar y enseñarles a ellos que la mayor necesidad sobre sus vidas, sobre sus corazones, no es que su necesidad sea suplida, que sean sanos de sus enfermedades, sino que la necesidad más grande sobre la vida y el corazón de esa persona es que pueda venir a conocerle a Él. Porque cuando le tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, cuando le tenemos a Él, lo tenemos todo. Tenemos asegurada nuestra paz, nuestro shalom, nuestra tranquilidad y el bienestar de nuestras vidas. Tal vez no podamos tener trabajo o esté muy dura la situación, pero podamos estar seguros de que Él mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él había vencido el mundo. Que podrá haber necesidad y escasez, falta de trabajo, pero que también podemos abrir y declarar con nuestras bocas y poderle decir, Padre, gracias porque tú suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria. Y aunque en este momento no tengo y no sé de dónde vendrá mi cuidado y mi protección, mi ayuda viene de ti, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Pero es abrir nuestras bocas, declararlo con nuestros labios, con nuestros corazones. Que aún a través de nuestros labios y de nuestros corazones podemos decir que Yeshua, que a través de nuestras bocas, que a través de nuestra declaración le hacemos rey sobre toda la gente, sobre toda la humanidad. Y no importa lo que digan, Yeshua es el Adón de todas las cosas. Pero ¿quién lo proclama rey sobre este pueblo? Nosotros. Tú y yo sabemos que Yeshua es el Adón, pero quien lo proclama como rey, así como hicieron con David, somos todos nosotros que a través de nuestra confesión declaramos que Él es el Adón y el Señor de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Que a través de las personas, tú y yo le declaramos como Rey sobre todo. Que cuando esa persona le puede conocer, puede decir verdaderamente Él es mi Rey, Él es mi Adón y Él es mi Señor por sobre todas las cosas. Pero es el hacerlo rey delante de las gentes, de las personas que le puedan conocer a Él. Y déjame, me pego más a los apuntes. Es llevar a esa persona a la salvación. Es la necesidad más grande del ser humano. No es el problema la necesidad, como te lo volví a repetir. Es el de conocerle a Él. Que Él es el quien llena todas las cosas. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Es el hacerlo porque hay mucha gente que está tan atemorizada, en tanta aflicción, y que lo único que necesita tener es una esperanza sobre sus vidas y sobre sus corazones. Y la única esperanza, o esa esperanza, di conmigo, es Yeshua. Esa es la esperanza sobre cada uno. La unidad. Debemos estar unidos. ¿Cómo está un ejército? Un ejército, di conmigo, está unido. Amén. Un ejército pelea por una sola causa. Así debemos de estar cada uno de nosotros como un pueblo unido. Fuertes, di conmigo, fuertes en Él. Y esa es la orden que Él nos ha dado, como un pueblo de estar unidos, para marchar como un solo pueblo, como un solo ejército. Y esa orden, di conmigo, únicamente proviene de Él. Él nos llama, la palabra dice, mirar cuán bueno es habitar los hermanos juntos, ¿cómo dice? En la armonía. Donde esté la armonía, ahí se encuentra la paz, la unidad y la fortaleza. Y así debemos de estar todos nosotros, a esa orden de marcha como un pueblo que recibimos por medio de Él. Él es el quien nos prepara y nos capacita en medio de todas las cosas. Vamos a Salmo capítulo 44. Di conmigo, Él es el que nos prepara, el que nos capacita para toda buena obra. Salmo capítulo 144, versículo 1, ¿estamos ahí?
Salmo 144, versículo 1. Dice, bendito es Yahweh, dice, mi roca. Dice, quien adiestra mis manos para la guerra o para la batalla. ¿Quién es el que lo hace? Yahweh dice, bendito es Yahweh, mi roca. Dice, que adiestra mis manos para la guerra, para las batallas. Dice, y mis dedos para la batalla. ¿Quién es el que lo hace? Di conmigo, es Él. Él es el que nos prepara, Él es el que nos capacita. Salmo capítulo 18, 34. Otra cita, Salmo 18. ¿Estamos ahí? Versículo 34 dice, Él adiestra mis manos para la batalla, dice, y mis brazos para tensar el arco de bronce. ¿Quién es? Yahweh, quien nos prepara, nos capacita, en medio de su asamblea, en el lugar en el que Él ha puesto su nombre, y nos reúne a todos nosotros para estar unánimes, unidos, y estamos atentos para recibir órdenes de marcha que vienen a través de su palabra para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Di conmigo, Él nos prepara, Él nos capacita y Él adiestra nuestras manos para la batalla. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Primera de Crónicas capítulo 11 y vamos a leer versículo 12. Dice, y después de, ya leíamos anteriormente otra parte, dice, Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 12. Dice, vamos a leer versículo 10 para poder salir de ahí. Dice, estos son los jefes de los valientes que tenía David, quienes dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo Israel, para hacer rey conforme a la palabra de Yahweh, concerniente a Israel. Dice, y estos constituyen la lista de los valientes que tenía David: Hasebobeam, hijo de Acmoni, dice, jefe de los 30, dice, él blandió su lanza, dice, contra 300, a los cuales mató de una sola vez. Di conmigo, tenemos un arma muy poderosa. ¿Cuál es nuestra lanza? La palabra de Yahweh. Di conmigo, amén. Vamos a continuar, dice, y después de Eleazar, hijo de Dodo, Autita, dice, él era uno de los 3, dice, valientes. Y este estaba con David, dice, en dice, cuando los filisteos se reunieron ahí, dice, para la batalla, y había una parcela llena de cebada, dice, y el pueblo huyó delante de los filisteos, dice, y se apostaron en medio de la parcela, dice, y defendieron e hirieron, dice, a los filisteos, y Yahweh los levantó con una gran victoria. Fíjate lo que dice la palabra. Ahora vamos al versículo 20. Dice, y Abisaí, dice, hermano de Joab, era primero de los 30, dice, y blandió su lanza, dice, contra 300 y los mató. Dice, y tuvo tanto renombre como los 3. Versículo 21. Dice, de los 30, dice, el segundo grupo, que fue el más distinguido, y llegó a ser capitán de ellos, dice, pero no igualó a los 3 primeros. Dice, Benaía, hijo de Jodaya, dice, hijo del valiente Capsel, dice, de las grandes hazañas mató a 2 hijos de Ariel, dice, de Moab, y él descendió y mató a un león en el medio de un foso, dice, en un día que estaba nevado. Dice, versículo 23, dice, también mató a un egipcio, dice, un hombre de 5 codos, un nevilín grande, dice, o un gigante, dice, de estatura, dice, en la mano, dice, también mató a un egipcio de renombre, que dice, de 5 codos de estatura, dice, y en la mano del egipcio había una lanza como de un rodillo de tejedor, dice, pero Benaía, dice, descendió a él, dice, con un palo arrebatando, dice, la lanza, dice, arrebatando la lanza, dice, la mano del egipcio lo mató, dice, para su propia lanza. Di conmigo, la lanza para nosotros es como esa boca, o es nuestra boca. No es solo para testificar al mundo, para que se entregue a Yeshua, sino es para levantar intercesión y adoración en el nombre de Yeshua. Y que llegue nuestra petición al trono de su gracia o delante de su presencia. ¿Cuánto lo entendemos? Vuelvo a repetirlo. Nuestra boca o nuestra espada no es solamente para testificar que Yeshua es el Adón de todas las cosas, sino es para levantar oración, intercesión y petición
en el nombre de Yeshua, y que nuestra petición llegue al trono de Yeshua y de poderle decir: Padre, haz un milagro en mi casa, haz un milagro en mi familia, sana la vida de esta persona, sana mi hogar, restaura mi familia. Yo necesito de un milagro, de que nuestra petición pueda llegar delante del trono de Él. De decirle: Padre, toma tu remanente, toma tu pueblo, a sonar tu gran shofar sobre las esquinas de los cuatro vientos, y que del norte y del sur vengan mis familias, mis parientes, que puedan venir al conocimiento y a la verdad tuya. De decirle: Padre, haz un milagro, haz esto, haz lo otro, pero es levantar nuestra intercesión y nuestra petición delante de ¿quién? Delante de Él. De que Él tenga misericordia, de súplicas, de tener esa lanza en nuestras bocas, la cual podemos traer liberación, para traer alabanza y adoración delante de Él. Amén. Vuelvo a repetirlo. ¿Para qué es esa lanza que se nos fue dada? No es solamente para compartir el mensaje de salvación, y déjame me pego mis apuntes, para hacer petición, intercesión delante de Él. Nuestra boca es como una arma poderosa, o es una arma poderosa. Es el arma que Él nos ha dado, que nos ha equipado como ese ejército, para que podamos traer alabanza y adoración. Di conmigo a Él. Vamos a Salmo capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice: oh Yahweh, oh Yahweh, dice nuestro, cuán glorioso es tu nombre, dice, en toda la tierra. Dice: porque has puesto tu gloria sobre los cielos. Fíjate qué palabra. Dice: oh Yahweh, grande es nuestro Adón. Dice: cuán glorioso es tu nombre, dice, en toda la tierra. Dice: pues porque has puesto tu gloria sobre los cielos. Dice: por la boca de los jóvenes y de los niños estableciste tu alabanza, tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para destruir al adversario que toma venganza. Dice: al enemigo. Algunas otras traducciones dice: al vengativo, al enemigo y al vengativo. Pero vuelvo a repetir, dice: por la boca de los jóvenes, o de todos nosotros, y de los niños estableciste tu alabanza, por causa de los adversarios, para destruir al adversario que toma venganza. Di conmigo: es a través de la alabanza y de la adoración que tú y yo paralizamos al enemigo. ¿Cuánto lo entendemos? Salmo capítulo 149. ¿Sí? Dice: canten a Yahweh, dice, un cántico nuevo. Dice: sea su alabanza en la congregación de los justos. ¿Cuál es la congregación de los justos? ¿Cuántos justos hay aquí? Di conmigo. ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos? Amén, gracias, Padre. Dice: canten a Yahweh, dice, un cántico nuevo. Dice: sea su alabanza en la congregación de los justos. Alegres Israel en su hacedor, y los hijos de Sión regocíjense en su rey. Alaben su nombre con panderos y con tamboriles. Dice: canten salmos con las liras. Dice: porque Yahweh se deleita en su pueblo y da salvación a los necesitados. Los justos serán poderosos. Dice: en gloria lo alabarán, dice, sobre sus lechos. Exalten ellos al Elohim con sus gargantas. Hay en sus manos espada de dos filos. ¿Cuál es esa espada de dos filos? Nuestras bocas, con las cuales tú y yo declaramos y confesamos que Yeshua es el Adón, pero que a través de nuestros labios y de nuestras bocas damos alabanza y adoración ¿a quién? A Él. Dice: cántenlo con sus gargantas. Dice: exalten, dice, con sus gargantas. Dice: hay en sus manos espada de dos filos. Dice: para tomar venganza de las naciones y reprender a los pueblos. Dice: para atar a sus reyes con grilletes. Dice: y a sus nobles con cadenas. Dice: de rey, para ejecutar en ellos sentencia escrita y dar esplendor a todos los justos. ¿Sabes? Nuestra alabanza, nuestra declaración y nuestra alabanza trae victoria. ¿Cuánto lo entendemos? Dice: hay en sus bocas, en sus gargantas, espada de dos filos. Y a través de nuestras bocas y de nuestra adoración, que no solamente es para declarar que Yeshua es el Adón, pero es para dar gloria a aquel que todo lo merece, también, di conmigo, podemos paralizar al enemigo. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Pablo y Silas, ¿cómo lo hicieron? Alabando y declarando el nombre de ¿quién? De Yahweh. O sea, para eso, número uno, para dejar en claro este punto,
¿Para qué es nuestra boca? Número 1, para dar alabanza y adoración a Él, que a través de nuestra alabanza y de nuestra adoración podemos paralizar la vida del enemigo. Número 2, para la batalla, para la intercesión. Número 3, para la intercesión. Y número 4, compartir el mensaje con nuestras bocas y de nuestros corazones, que Yeshua es el Adón. ¿Cuántos damos gracias al Padre por las almas que Él nos ha dado? Por las almas que Él nos ha entregado. Vamos, Segunda de Crónicas capítulo, bueno, ya lo leímos. Primera de Crónicas capítulo 11, versículo 21 al 23. Ya lo dejamos ahí en claro, ya lo leímos. Es dar gracias al Padre por las almas que se nos fueron dados. Es para compartir, vuelvo a repetir, el mensaje del Mesías o de Yeshua. Para alabar a Yahweh y poder paralizar al enemigo. Para intercesión delante de Él. Mediante la alabanza, pero también de nuestras bocas podemos atar y reprender al enemigo y poder declarar que Él es el Adón por sobre todas las cosas. Amén. Así como nos levantamos, también hay un ejército. Vamos a ponernos Isaías capítulo 26 y vamos a leer versículo 19. Algo de las cosas que tú y yo mirábamos anteriormente la semana pasada o 2 semanas atrás, y denme 5 minutos y con ello termino, es que número 1 dice la palabra, dice que en el final de los tiempos los nefilim o ese ejército se levantará para implementar lo que tú y yo podemos conocer como un orden mundial, buscar la desestabilización de la humanidad. Y una vez que hay un desestabilizamiento en medio de una nación, puede ser el resurgimiento de la bestia, como la palabra lo describe, para establecer un nuevo orden mundial. Ya lo hemos hablado acerca de lo que es el orden mundial, para establecer un orden mundial y a través de ese nuevo orden mundial establecer un solo gobierno. ¿Cuánto lo entendemos? La palabra lo describe en el Apocalipsis. Lo que es parte del nuevo orden mundial es no solamente la desestabilización de la humanidad, pero también la palabra dice que que cuando el Mesías venga y cuando el Mesías retorne, dice, se hablará mucho de paz y de seguridad. Dice que cuando se hable de paz y seguridad, dice que tenemos que levantar nuestros ojos, nuestros oídos y poder estar atento a ello. Dice, porque será la plataforma cuando el falso Mesías se pueda presentar. Muchos describen, yo no sé si tú estás viendo, pero muchos ya están hablando que el tercer templo ya se está preparando. Y que están dando la culminación o los trámites o la construcción de ese tercer templo. Y mucho se habla que cuando eso se presente, se ha predicado que para Pesaj, muy probable de este año, del 2021, el pueblo judío pueda presentar a lo que es el Mesías. No el Mesías que tú y yo estamos esperando, sino el Mesías que ellos están esperando. Y es cuando muchos serán engañados y se pone una plataforma del resurgimiento de todas estas cosas. ¿Y qué dice la misma palabra en el libro de Isaías capítulo 26, versículo 19? Dice, tus muertos vivirán, dice, sus cadáveres se levantarán, dice, moradores del polvo de Espartal, y dice, y dar gritos de júbilo, dice, porque tu rocío es como rocío del alba, dice, y la tierra dará luz a los espíritus. Pero esa palabra espíritus, volvemos que en otras traducciones que dice que son los nefilim. Dice que habrá un resurgimiento de esos espíritus. ¿Qué es lo que hacen estos nefilim? Tomar parte de lo que es la humanidad o de aquellas mentes brillantes para que a través de muchos de ellos se pueda llevar un gobierno o establecer un gobierno mundial. Y esto es muy importante que tú y yo lo podamos entender. Yo lo dije también hace como 2 semanas. ¿Qué es lo que pasó con Hitler y todos esos? Sabes que ellos fueron innovadores de muchas tecnologías, de muchas armas de guerra, y mucho se piensa que muchos de ellos fueron utilizados por parte de esos espíritus para implementar y llevar a cabo un plan en contra del pueblo de Yahweh. ¿Cuánto estamos entendiendo? Muchas cosas que tú y yo podemos buscar y mirar ahí, que aún Enoch nos da pistas de muchas de las cosas. Pero eso es lo que sucede. O esa es la plataforma, o es el resurgimiento de este gobierno, de esta bestia,
para dar plan a todos los planes que están por delante. Es algo que ya sabemos que está operando y que número uno no tenemos por qué acobardarnos, sino ser valientes y ser usados como parte de ese ejército en medio de esta hora que vienen tiempos difíciles y tenemos que equiparnos y prepararnos bien y que nuestra boca sea como esa palabra que sale del corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Di conmigo, nuestra boca es un arma de guerra. Y no tenemos por qué acobardarnos y amedrentarnos en medio de las circunstancias y en medio de las cosas que tú y yo vemos. Tenemos que entender que nuestra batalla, vuelvo a repetirlo, es espiritual y que los ángeles de Yahweh acampan alrededor de aquellos que le temen y los defienden. ¿Cuántos de nosotros le tememos a Él? Amén. ¿Sabes? La palabra dice, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Di conmigo, tenemos ángeles a favor nuestro, ángeles ministradores que están a favor de nuestras vidas, a favor de los justos, para defendernos en medio de este tiempo. Y que la maldad podrá estar operando, y que antes de que la maldad se derrumbe y antes de que termine todo esto, es necesario que primero pueda venir Yeshua con sus ángeles y su gobierno sobre esta tierra, porque habrá momentos que la cobardía muchas veces vendrá a nuestros corazones. Y si no la enfrentamos diciendo y declarando y confesando todas estas cosas, no podremos asegurar nuestra victoria. ¿Cuánto lo entendemos? Es necesario. Y déjame brincar un poco porque yo sé que el tiempo ya avanzó. 5 minutos y ya termino. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. ¿Qué dice la palabra? Primera de Juan 4:4, ya lo hemos leído anteriormente. Dice, hijos míos, dice, vosotros son de Elohim. ¿Quiénes son de Elohim? Di conmigo, todos nosotros. Dice, hijos míos, dice, vosotros son de Elohim y los han vencido. Dice, porque mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Qué dice segundo libro de Timoteo capítulo 1 versículo 7? Dice, porque Elohim no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Sabes? Podrán venir, ¿sabes? Y esto es verdad, habrá tiempos de cobardía que invadirán nuestras vidas y nuestros corazones, pero tenemos que pararnos fuertes en medio de todas las cosas. Porque di conmigo, porque Elohim no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en este mundo. Amén. Di conmigo, la clave es guardarnos y asegurarnos que estamos en Él, porque sin santidad, o la santidad, vamos a llamarle de una manera, es una característica del pueblo de Yahweh. ¿Cuántos damos gracias por ello? Di conmigo, vuelvo a repetirlo y ya nos ponemos de pie. Di conmigo, la santidad es una característica del pueblo de Yahweh. Salmo capítulo 15, y con esto terminamos. Y vamos a leer del versículo 1. Y si lo quieres apuntar, o leemos todos juntos. ¿Estamos ahí? Di conmigo, la santidad caracteriza al pueblo de Yahweh. Una persona que no vive en santidad no tiene fuerza, pierde su protección. La impureza espiritual es lo que nos hará perder nuestra fuerza. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el libro de Nehemías? Dice, porque el gozo de Yahweh es nuestra fortaleza. Di conmigo, el gozo de Él es nuestra fortaleza. Y si no hay gozo, perdemos nuestra fuerza. Amén. Versículo 1 dice, Yahweh dice, oh Yahweh, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿O quién habitará en tu presencia? Dice, ¿quién morará en tu santo monte? ¿Qué dice? Fíjate lo que dice. Dice, la santidad, vuelvo a repetir, lo que caracteriza el pueblo de Yahweh. La inmoralidad hará que tú y yo perdamos nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Dice, ¿quién morará en tu presencia? ¿O quién será una persona que será guardada ante el mal o ante la presencia de Yahweh? Dice, ¿quién habitará en tu santo templo, en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu presencia? Podríamos decirlo de otra manera. Dice, el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad, ¿qué dice la palabra? En su corazón. El que obra justicia en integridad.
Sabes, la integridad choca con lo que es la mentira, el engaño, la extorsión, tantas cosas que tú y yo podemos mirar. Es la importancia, por eso es la importancia de la Torah o de la palabra de Yahweh, porque es a través de la palabra, de la enseñanza, de la instrucción del agua, de su Torah, que nos enseña, que nos capacita, que nos instruye, para que tú y yo podamos andar como personas de integridad y de rectitud en medio de esta tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso es su Torah. Por eso son sus enseñanzas, sus mandamientos, para que podamos hacer y distinguir lo que es correcto, lo que es incorrecto, para que podamos distinguir entre lo santo y lo profano, porque eso nos guardará delante de la presencia de Yahweh. Dice, ¿quién habitará en tu presencia, en tu tabernáculo, en tu lugar santo? Dice, el que habla verdad en su corazón, el que no habla engaño. Dice, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche en contra de su prójimo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que le temen a Yahweh. Es como poder decir, en cuyos ojos el perverso es menospreciado. Dice la palabra y dice, bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores y anduvo en consejo de ellos, porque es como aquella persona que dice, qué buen chiste, dijo aquella persona. Muchos dicen, es que son palabras, chistes blancos y chistes rojos, etcétera, etcétera. Pero menosprecia a la vida de otra persona. El que habla maldad en su corazón, y la palabra dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado. En otras palabras, cuando alguien habla de esa manera, ¿sabes una cosa? Bye. Yo no tengo nada que ver ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Mucha gente que dice, no, sí vamos a reírnos también con él, porque si no voy a parecer diferente. Esa persona dice que no habitará delante de la presencia de Yahweh. Dice, pero honra a los que le temen a él. Reverencia, fíjate lo que dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado. Dice, pero honra a los que temen a Yahweh, valora a aquellos que le temen a Yahweh. ¿Cuántos damos gracias por ello? Es de valorar, de poder decir, aquella persona es persona guardadora de su palabra de Torah, lo tengo en alta estima, lo valoro. Pero generalmente al que guarda Torah y que guarda mandamientos se le ve como y tal parece que honra y reverencia aquel que obra maldad y de chistes de doble sentido. Algo muy tremendo. Dice, el que aún jurando en prejuicio propio no cambia. Es aquella persona que dice, ¿sabes una cosa, Padre? Yo hice esto. Y no importa cuál sea la consecuencia de mi hecho y de mis acciones, yo soy responsable por ello. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? Es más fácil culpar a otro. Yo no fue mi hermano, aunque yo haya sido. Yo no fui, si fue mi hermana quien te quebró eso, a mí ni me mires. ¿Y por qué me miras a mí? Generalmente el que siempre brinca primero, por la expresión, perdóname la expresión, es el que generalmente hizo algo. Porque nadie lo está culpando y solo se está defendiendo. Dice, el que su dinero no da interés ni acepta soborna contra el inocente. Dice, el que hace estas cosas, ¿qué dice la palabra? Permanecerá firme. ¿Quién permanecerá firme? Di conmigo, el que hace estas cosas. Amén. Sofonías 3, ya regálenme los últimos minutos. Siempre los dejo salir temprano y no sé qué. Sofonías capítulo 3, versículo 13. ¿Estamos ahí? Ya para poder terminar con ello. Dice, ¿quién es el remanente de Israel? Di conmigo, no podemos pelear con nuestros propios argumentos. La Torah nos enseña o nos capacita, o es la culminación de que aquel sabe guardar su palabra, su Torah. Yeshua dijo, el que me ama guardará mis mandamientos, guardará mis instrucciones. Si yo no guardo Torah, tampoco estoy amando a mi hermano. Porque la palabra dijo, llamarás a Yahweh con toda tu alma, con todo a tu Elohim, con toda tu alma y con tu corazón. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y de estos dos depende toda la ley y los profetas. O sea, no que son los únicos, de eso depende todo.
Porque si yo amo a mi hermano, yo no voy a estafar a mi hermano, yo no voy a robar a mi hermano, yo no voy a codiciar a la mujer de mi hermano, yo no voy a matar a mi hermano. Si yo lo amo, y si yo amo a Yahweh, yo voy a guardar el día de reposo, no voy a tener otros Elohimes y no te tomaré en vano el nombre de Elohim, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque podríamos decirlo, 2 tablas, 5 para honrar al prójimo, 5 para honrar ¿a quién? A Yahweh, por ponerlo de una manera. Y si yo amo, dice, porque si me amas, guardarás mis mandamientos. O entonces, en otras palabras, si yo amo a Yahweh, yo tengo que guardar su palabra, yo tengo que guardar su instrucción, sus mandamientos. Es la consecuencia de guardar su Torah y también poder amar también, al prójimo. Si no guardo Torah, no estoy llamando a Yahweh, ni no estoy llamando a mi prójimo. Pero yo puedo decir, yo amo a Yahweh con todo mi corazón. Bueno, la pregunta es, ¿y guardas Torah? Porque si amamos a Yahweh, yo guardo su Torah. Y no es religioso, es guardar su enseñanza, su instrucción. La misma palabra dice que aquel que hace oídos sordos, aún para no escuchar su ley, su Torah, la oración de tal hombre también es abominable. ¿Cuántos queremos que nuestras oraciones sean escuchadas delante de su trono? Pero para que mi oración pueda traspasar este techo, yo tengo que guardar su palabra. Por eso David decía, dice, el que hace estas cosas permanecerá firme. Y tú y yo somos parte de ese remanente y como parte de ese pueblo de Yahweh. Y con esto termino Sofonías 3, versículo 13. Dice, el remanente de Israel, no hará injusticia, o sea, no será injusto, no se mostrará a favor de alguien para darle el favoritismo a alguien más. Proverbios dice, ¿cuánto lo hemos leído? Es parte de instrucción. Proverbios dice que aquel que favorece, que favorece a alguien, dice, por hacer amigo, por hacer algo, dice la palabra que también la maldad nunca se apartará de su casa. ¿Por qué crees tú que hay tanta maldad en este mundo? Porque generalmente el gobierno, las instituciones, los abogados que son para defender la causa del justo y del necesitado, se muestran a favor de ¿quién? De que el más tiene. Cuando es llamado a llevar el derecho y la justicia, sin importar a quién favorezca. David decía, el que aún jurando en prejuicio propio, dice, no cambia. Dice, y el que hace estas cosas permanecerá firme. Por eso la palabra dice, aquel que se muestra a favor de alguien para favorecerlo, dice que la maldad nunca se apartará de él, porque muchas veces se condena al justo y se favorece al impío. Dice, y el que hace esto, dice, la maldad no se apartará de su casa. ¿Cuánto trae temor esto? Aún en las conversaciones, porque me cae mal a alguien y yo puedo hablar mal de alguien o de otra persona, y la palabra dice, no hablarás mal de tu prójimo, sino con 2 o 3 testigos. ¿Te consta que alguien hizo esto? No, y entonces ¿por qué estás hablando mal de esa persona? Eso es Torah, eso es instrucción. Pero difamamos y calumniamos la vida de otras personas cuando dicen, ay, es que alguien hizo eso. Bueno, ¿y a ti te consta? No, pero, bueno, no, pues sí. Y a veces tomamos la causa como si fuera una realidad. Y la palabra dice que será por boca de 2 o 3 testigos. Eso es actuar con integridad, con rectitud, el no obrar mentira. ¿Qué dice Sofonías 3, versículo 3? Dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira. ¿Cuántos queremos ser del remanente? Ya se puso muy difícil aquí esto, ¿verdad? Quien desea ser parte del remanente, la mentira se debe de apartar de nuestros labios, porque si no seremos contados dentro de ese remanente. Es muy fácil decir, Padre, yo soy del remanente del pueblo de Yahweh. ¿Y la mentira cómo anda? Dice, no se hará, no hará injusticia ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa. Dice, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. ¿Quién no los atemoriza? Cuando hacemos esto, di conmigo, no habrá
¿quién atemoriza nuestras vidas y nuestros corazones? Versículo 14 dice: canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel, alégrate y regocíjate con todo tu corazón, hija de Jerusalén. Dice: Yahweh ha retirado sus juicios contra ti, he expulsado a tus enemigos. Esto hablo a los justos, a los redimidos. Dice: Yahweh ha retirado sus juicios contra ti, dice, y ha expulsado a tus enemigos. Dice: el rey de Israel es tu Adón, tu Señor. Dice: y está en medio de ti. Dice: ya no temerás mal alguno. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Di conmigo, esto es para el remanente. Sofonías 3, 13 al 15. Es lo que estaba leyendo ahorita. Sofonías 3, 13 al 15. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Y eso es parte del remanente. Di conmigo, apartar la mentira, la maldad de nuestras bocas y de nuestros corazones. Porque el quien hace estas cosas, dice la palabra, dice, lanzará gritos de alegría y se regocijará con todo su corazón. Dice: porque Yahweh ha retirado sus juicios contra ti. Dice: y ha expulsado a tus enemigos. Dice: el rey es tu Elohim y está en medio de ti y no temerás mal alguno. ¿Cuántos queremos estar en paz y en shalom? ¿Por qué? Porque Él ha retirado la maldad sobre nuestras vidas y ya no temeremos mal alguno. ¿Cuándo? Cuando hagamos estas cosas. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, por tu enseñanza, Padre Yahweh, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por habernos hablado en esta tarde. Gracias, Padre Yahweh, que para eso nos fueron dados tus juicios, tus enseñanzas, para mantenernos y obrar en rectitud y en justicia delante de ti. Porque el que hace estas cosas, Padre Yahweh, permanecerá firme. Porque eres tú quien ha retirado la maldad y el oprobio sobre nuestras vidas, quien ha expulsado a nuestros enemigos, pero que podemos confiar y estar seguros que tú estás en medio de nosotros y no temeremos mal alguno. Que nos has dado armas en contra de nuestros enemigos. Y de ahora en adelante, Padre, no viviré atemorizado, sino que levantaré mi voz y mi boca como esa espada de dos filos, para hablar tu verdad, para confesar que Yeshua es el Adón, para orar, por interceder, para atar y reprender, Padre Yahweh, el enemigo. Y para que de la misma manera, a través de nuestra adoración y de nuestra alabanza, paralizar la obra del enemigo en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, por no utilizar tus armas. Pero desde este día en adelante, yo levantaré mi boca y proclamaré que tú eres el Adón para salvación para muchos, para mi casa, para mi familia. Y que a través de mi boca me pondré en oración e intercesión y en la brecha por mi casa, por mi familia. Pediré por milagros, por sanidad y por la restauración de mi casa. Por la restauración de aquellos que se apartaron y para que muchos otros vengan al conocimiento y a la verdad tuya. Porque declararé con mi boca que tú eres el Adón, que así como hizo ese ejército de David y te proclamó rey, yo te proclamaré rey sobre mi casa y sobre mi familia, sobre esta nación y sobre este país. Gracias, Padre, por las armas que nos has dado, que son para la destrucción de fortalezas. Y ya no temeremos, porque tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos has dado un espíritu de cobardía, Padre, sino de poder y de amor y de dominio propio. Porque mayor eres tú que aquel que está en este mundo. Padre, gracias por tu palabra y por tu instrucción en esta hora. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos podemos dar un aplauso a nuestro Padre en esta hora? Amén. Gracias, Padre. ¿Cuántos aprendimos algo? ¿Cuántos vamos a practicar algo que ya sabemos y que tal vez no hacíamos? Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y le digo, es tiempo de utilizar las armas que se nos fueron dadas. Amén. Manos levantadas. ¿Sabes? El levantar nuestras manos
El señal de rendición, cuando tú y yo estamos levantando nuestras manos, estamos diciéndole: Padre, aquí no están nuestras vidas. Reconocemos que tú eres el Adón de todas las cosas, pero es el postrarnos y mostrar reverencia a Él por sobre todas las cosas. Es señal de rendición, de doblegar nuestras vidas para que Él gobierne. Y dice la palabra: de esta manera pondrás tu nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Llevaré jeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Padre, bendice grandemente a tu pueblo en esta hora. Llévalos en paz y en shalom. Y que de la misma manera es que les has traído en shalom hasta este lugar, que en shalom, Padre Yahweh, sea su salida. Bendícelos y guárdales grandemente en el hueco de tu mano, y que sean tus ángeles acampando alrededor de sus vidas en todo tiempo. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.